Buenas, otra vez estamos por aquí analizando ya una de las coletazos finales, ¿no? De los acontecimientos más importantes que tuvo la historia de España en el siglo XIX. Estamos hablando de lo que se conoció popularmente como el desastre del 98, en la cual aquel enorme imperio que había podido forjar en la época de las Austrias mayores de Carlos V y Felipe II, bueno, pues todo aquello ya desaparecerá en este año 1898 con las pérdidas de la isla de Cuba, de Puerto Rico y también de Filipinas en Asia. Vamos a empezar a hablar de esa guerra de Cuba, de cómo se produce, cuál es el desenlace final, de la guerra de Filipinas, de su conclusión, todo esto es la conocida como Paz de París y al final con las repercusiones que todo esto tuvo, que al fin y al cabo son las consecuencias de esta crisis, ¿no? Del desastre del 98. Comencemos por la guerra de Cuba. Bueno, Cuba ya había manifestado una necesidad, ¿no? De independencia con anterioridad, por supuesto, al año 98. Se había vivido lo que se conocía popularmente como una guerra larga que se había desarrollado desde el año 1868 hasta el año 1878. Había empezado justamente en el año en el cual aquí en España, me refiero en el territorio peninsular, había triunfado la revolución de la gloriosa o septembrina. Aprovechando esa crisis, digamos, política, bueno, pues se movilizan las facciones pro-independentistas de la isla de Cuba y empieza una lucha que tendrá lugar en el tiempo, ya digo que 10 años, esa guerra se conoce también como la Guerra Larga, que culminará en la Paz de Zanjón firmada ese año final de la guerra, en el 78, en el cual, entre otras cuestiones, se recogía la necesidad de amnistiar, es decir, de dejar en libertad, olvidar y por lo tanto perdonar a todos aquellos disidentes políticos que habían participado de la guerra en favor del movimiento independentista. También otras de las reivindicaciones fueron recogidas en esta Paz de Zanjón, que era la abolición definitiva de la esclavitud, algo que, bueno, sobre todo en la explotación de la caña de azúcar, pues era algo habitual a través de los, digamos, caciques, ¿no? Españoles, poseedores de esas tierras y de su explotación, tanto de los productos como de las personas que allí había. Y otra de las cuestiones que fueron recogidas en la Paz de Zanjón es la promesa por parte del Estado español de que Cuba tendría representación política y de forma efectiva así la ejercería dentro de las Cortes españolas de la época de la Restauración. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta guerra de Cuba, que en líneas generales podemos hablar de 4 etapas. La primera de ellas, y sobre todo su promotor, lo tenéis ahí, es José Martí, en el cual comienza la insurrección allá por 1895 con el denominado Grito de Baile. El grito es como una especie de llamamiento a la insurrección, al movimiento independentista y que ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores, sobre todo cuando analizábamos el proceso de independencia y de emancipación de las colonias americanas a comienzos del siglo XIX, ¿no? Cuando se independizaron, bueno, pues México, Argentina, Chile, en Venezuela, etcétera.
José Martí era sin duda alguna el líder, la referencia, ¿no?, en este movimiento independentista, y él lo cristalizó con la fundación del denominado Partido Revolucionario Cubano, que lo que quería era precisamente la libertad de la isla de Cuba y por lo tanto su independencia. Martí muere pronto, muere además combatiendo por la causa de la independencia, y ahí aparecen o le sustituyen dos figuras que también sabrán claves en este movimiento de emancipación, como serán Antonio Maceo y Máximo Gómez. Tal es el éxito que tienen en esta necesidad de difundir y expandir la revolución proindependentista en la isla, que llegan casi a la isla, perdón, a la capital, La Habana, ¿no?, quedándose muy cerca en las proximidades de la misma. Claro, el hecho es ya considerado lo suficientemente grave por parte de las autoridades españolas, que deciden tomar de una forma decisiva cartas en este asunto e intentar evitar por todos los medios el final de su relación o de su vinculación directa con la metrópoli. De ahí que se nombre a Martínez Campos, un general que había tenido mucha importancia, había sido protagonista en la vuelta de Alfonso XII y por lo tanto en el inicio de la restauración, que lo envían a Cuba para tratar de convencernos, de negociar una solución por la vía diplomática del conflicto, sobre todo porque se temía lo que al final sucederá, que es que esa gran potencia incipiente que está empezando a tomar protagonismo en la historia a nivel global, como son los Estados Unidos, además por su proximidad geográfica y porque ya en los años 20 del siglo XIX Monroe lo dijo cuando afirmaba que América debía ser para los americanos. Es decir, el mensaje que mandó en su momento era que las manos europeas se marcharan definitivamente de suelo americano. Claro, el envío de Martínez Campos a Cuba, podemos saber el resultado. Es decir, fracasó enormemente, ¿no?, porque ya la decisión se había pasado por una guerra larga, se había vuelto a iniciar esa guerra en el año 95 y ya habían entendido que España de alguna forma burlaba sus ansias de libertad, ¿no?, y por lo tanto de emancipación, y la vía diplomática de Martínez Campos fracasó definitivamente. Y a Martínez Campos le sucederá Valeriano Bayler. Valeriano Bayler era conocido por su mano dura, por su forma de actuar enérgicamente, por una disciplina militar intachable, con una carrera también, digamos, larga en ese sentido, y a diferencia de Martínez Campos, Valeriano Bayler lo que llevó es directamente al enfrentamiento radical con aquellos que se manifestaban a favor de la independencia de Cuba. Ahí encuentran justamente a los mambises, que es esa denominación que tienen a los guerrilleros, ¿no?, que buscaban la independencia de la isla de Cuba. Él contaba con la ventaja de un adiestramiento militar y además llevó allí a una forma, dada el componente, ¿no?, orográfico de la isla, a compartimentarla para que no hubiera conexión entre diferentes partes de la isla y por lo tanto dejarla sin una cierta homogeneidad al movimiento independentista. Es lo que se conoció como las trochas, que dividían en el ancho de la isla a diferentes departamentos para que, digamos, no quedaran conectadas unas zonas con otras, ¿no? Eso se hizo a través de una
esas largas líneas fortificadas que, como he comentado anteriormente, se llaman trochas. ¿Resultado de todo esto? Pues sobre todo una catástrofe desde el punto de vista humano, por cuanto muchos mambises murieron, lógicamente, en este enfrentamiento directo con el ejército español, pero también dentro del ejército español murió mucha gente, no solo en combate, sino también víctima de algunas de las enfermedades tropicales que el sistema inmunitario peninsular de aquí, europeo, pues no estaban preparados para eso. Ya digo que fue una catástrofe, o habría que calificarla como una catástrofe humana. El inicio de la guerra, la intervención de Martínez Campos y posteriormente de Valeriano Bayler acabará sobre todo cuando se desequilibre la balanza una vez que los Estados Unidos intervengan directamente en un conflicto que podríamos considerar interno, ¿no?, entre un territorio y su colonia. El punto de partida se produce justamente cuando un buque americano, ¿no?, el Maine, el acorazado Maine, estaba atracado en el puerto de La Habana y sufre un atentado, una bomba en el cual murieron más de 200 ciudadanos norteamericanos. Inmediatamente eso tuvo una trascendencia a nivel periodístico y, por supuesto, político, en la cual se le acusaba, entre otras cosas, a España de haber cometido ese atentado con el trágico balance de las pérdidas humanas que os acabo de comentar. Sobre esto hay muchas cuestiones que habría que debatir, indagar e investigar, porque parece claro que la explosión no vino de fuera hacia el acorazado Maine, sino que la explosión se produjo desde dentro hacia afuera, es decir, ya estaba la bomba dentro del propio barco y a la cual pues, España no podía tener acceso. Y ahí queda un poco la situación, ¿no? Por esclarecer, parece que los propios intereses americanos motivaron el hecho de la explosión del acorazado para tener la excusa necesaria para declarar directamente la guerra a España. Claro, ¿por qué Estados Unidos? Aparte, lógicamente, de una cuestión geoestratégica, por su cercanía con la isla de Cuba, Estados Unidos es un país, digamos, relativamente joven por esas fechas. Su independencia empezó a fraguarse, ¿no?, allá por el finales del siglo XVIII y al ser un país joven, pues ha llegado tarde al reparto colonial, ¿no?, que se ha producido a lo largo del siglo XIX, en las cuales potencias como el Reino Unido, ¿no?, como Francia, como Bélgica o como Holanda, o la propia España, pero en menor medida, o Alemania, por supuesto, ¿no?, que me lo deja atrás, pues no llega a ese reparto colonial, al reparto colonial tanto del continente africano como asiático. De ahí que vea la posibilidad de arrebatarle a España su influencia en Cuba, Puerto Rico y, por supuesto, también en las Filipinas, es algo que engrandezca el país y amplíe sus horizontes. Además, a Cuba perdón, le interesa por dos razones fundamentales. Una, por intereses económicos, porque Cuba puede ofrecerle una explotación desde el punto de vista minero y también agrícola. Sobre todo en este apartado destaca el azúcar, ¿no?, la explotación de la caña de azúcar como uno de los elementos o productos más atrayentes, ¿no?, para la consecución de ese control. Y lo que os comentaba anteriormente es que si se controla la isla de Cuba y de Puerto Rico, pues ya tiene mucho más fácil el control de esa región, ¿no?, que es el Caribe y Centroamérica, que está al fin y al cabo en el umbral de su país, ¿no?
Una vez que intervienen los Estados Unidos, la guerra ya prácticamente no dura nada. España era una potencia en decadencia, sin embargo los Estados Unidos era una potencia en franco ascenso y sobre todo se dirimió la lucha entre Estados Unidos y España a nivel de una lucha naval. Las tropas norteamericanas desembarcarán en Guantánamo, que es un pequeño trozo de la isla de Cuba, que hoy en día, por cierto, todavía pertenece a la administración norteamericana, y hubo un hundimiento de la flota española en Santiago de Cuba, ¿no? al cual estaba al frente de la misma el almirante Cervera. Hubo como una especie de, digamos, encerrona por parte de los americanos, ¿no? o de habilidad estratégica también, en la cual, bueno, pues ya tuvo la necesidad de rendirse ante el avance de la Armada norteamericana. Por otro lado, si teníamos un frente en un lado del mundo, en el otro tendríamos de Filipinas. Filipinas también tuvo una guerra breve, del año 96 hasta el año 98, en la cual, bueno, estalla una insurrección en el verano del año 96, que estuvo promovida por una organización secreta, en la cual lo que pretendía, entre otras cosas, era confiscar las tierras de las órdenes religiosas y la expulsión de los propios españoles peninsulares que se encontraban allí. Para intentar contrarrestar a aquello, las tropas del general Polavieja condenan a muerte, tras su detención, a José Rizal, que era la referencia desde el punto de vista de la independencia de Filipinas. Bueno, además, todo eso conlleva a la decisión por parte de los gobiernos de España de luchar contra cualquier foco que se levantara y que tuviera como objetivo esta independencia y por lo tanto la eliminación del vínculo, ¿no?, que existía entre Filipinas y la metrópoli, deriva en un enfrentamiento armado. Además, desde el punto de vista, digamos, orográfico, Filipinas es muy complejo porque hay una enorme cantidad de islas que componen todo ese archipiélago, con lo cual el control es mucho más complicado. El hecho de que intervinieran, al igual que ocurrió en Cuba, en este conflicto los Estados Unidos, hará que ya definitivamente la balanza se decante en favor de los independentistas. De hecho, también, al igual que ocurrió al final de la guerra en Cuba, la Armada Española, la flota española, será derrotada en Cavite y posteriormente en Manila, que era la capital de Filipinas, y ya, bueno, haya que firmar la paz en la cual se reconozca justamente la derrota española. Esa paz se firmará a finales del año 1898, en diciembre en concreto, en la cual se cede a los Estados Unidos, según recoge esa paz de París, la isla de Puerto Rico y el archipiélago de Filipinas, quedando Cuba en el ámbito o en la órbita de protectorado, que es, digamos, una forma de colonización también diferenciada, aunque en teoría se le concede una cierta autonomía al territorio que cae bajo esta denominación, ¿no? Y también, por otro lado, con los alemanes, al año siguiente, en 1899, se venderán las islas que España tenía en el Pacífico, que eran las Carolinas, las Marianas y las Palaos, en el Tratado hispano-alemán. Con eso se cerraba un, digamos, capítulo de control de territorio ajeno a lo que es el espacio
peninsular que se había comenzado prácticamente desde finales del siglo XV. Se pierden, por lo tanto, las Filipinas, se pierde Puerto Rico, se pierde Cuba, los citados archipiélagos, ¿no?, de las Carolinas, Marianas y Palaos, y por lo tanto España recibe un baño de realidad que le devuelve a una situación de la cual igual los políticos españoles no eran conscientes de que estábamos en una tesitura, digamos, de cierta decadencia, y nuestra influencia a nivel internacional había caído bastante peldaños, ¿no? Para terminar con este apartado, cabría hablar de qué consecuencias tuvo las pérdidas coloniales. Para empezar, el desastre del 98, conocido así por la prensa española, por la intelectualidad, en la cual, hay un replanteamiento de cuál es el papel que juega España, qué somos. Es decir, hay como una especie de examen de conciencia como país y ver lo que fuimos y lo que somos y hacia dónde se quiere caminar. Entre otras cuestiones, al hacer un análisis de la situación que nos ha llevado a este momento histórico, se empieza a señalar sin duda alguna a la clase política que había actuado en cierta medida con una irresponsabilidad, porque había puesto a los pies de los caballos, en una frase hecha, ¿no?, vulgar, ante una potencia tan enorme, ¿no?, y pujante como eran los Estados Unidos. Bien, vamos a ver que tendrá sobre todo esa consecuencia de la crisis del 98 cuatro ámbitos, ¿no?, en los que podemos destacar. El primero sería en el ámbito económico. El hecho de haber perdido Cuba es ya no solo desde el punto de vista económico, que tuvo mucha trascendencia, eso es cierto, sino también desde el punto de vista sentimental, porque realmente Cuba era un territorio al cual se había llegado prácticamente desde el comienzo del proceso de colonización y existía un afecto evidente entre la isla y la metrópoli, donde se había practicado además un sistema de explotaciones fundamentalmente agrícolas y mineras, y especialmente destacaba en el primer apartado, en el agrícola, en la explotación de la caña de azúcar, del tabaco y del café, que había sin duda alguna enriquecido la dieta, ¿no?, de los españoles y había traído costumbres, ¿no?, que hasta entonces no se habían tenido aquí, ¿no?, como en el caso del tabaco me refiero. Además, no es del todo un desastre si se para a analizar, porque muchos de los potentados, de los explotadores de aquellas minas y de aquellas tierras, lo que hacen es, una vez que pierde España el control de la isla, pues se traen el capital. Ahí eso se conoce como repatriación de los capitales de los llamados aquí en España indianos, es decir, de gentes españolas que habían pasado y habían hecho fortuna en América. Es muy significativo, por ejemplo, en el caso de gallegos, de asturianos, que traen justamente su dinero, ¿no?, de allí, también algunos extremeños, y que se ven aquí en España, como esa riqueza se traduce, por ejemplo, en una arquitectura que aquí se ha denominado también indiana, ¿no? Eso en cuanto a lo económico. En cuanto al plano político y en el intelectual, podemos hablar de que eso propiciará una corriente intelectual y también política llamada regeneracionista, en la cual sin duda alguna la referencia más clara es
Joaquín Costa, que no solo habla de esa irresponsabilidad política que habían tenido las autoridades, ¿no?, españolas, sino la necesidad de cambiar el propio sistema. A ello también habría que unirle, por ejemplo, a Francisco Silvela, que llegará a ser presidente del gobierno. Y por otro lado, también ejercen una clara influencia en el pensamiento de la época aquellos intelectuales, escritores, ¿no?, literatos de la época, y que incluso se habla, ¿no?, de la denominada generación del 98, que no es solo que escribieran, que lo hicieran bien, sino que además lo que pretendían es que y reivindicaban es que se hacía necesario una reforma en el ámbito político, sin olvidar evidentemente un aspecto muy importante como es el educativo. Ahí nos podemos encontrar a Pío Baroja, a Miguel de Unamuno, a Zorín, etc. También en otro de los ámbitos nos encontraríamos el social. Una cuestión muy importante es la pérdida de vidas humanas. Dijimos, ¿no?, en su momento que la guerra de Cuba había sido un desastre desde el punto de vista de tragedia humana. Se cuantifican en más de 50.000 personas las que perdieron la vida, que además la fórmula que se había adoptado, que ya veremos que eso tendrá repercusión luego cuando se hable de la guerra de África y en la Semana Trágica de Barcelona, de comienzos de la década del 20, bueno, pues claro, se veía una evidente injusticia en la fórmula que se tenía para la movilización de mozos, ¿no?, de gente joven, de soldados, que se les enviaba al campo de batalla y se los enviaba como corderos, ¿no?, al matadero. Y de ahí que hubiera un rechazo y empezara a crecer un cierto antimilitarismo que cada vez ganó más adeptos, convirtiéndose en un movimiento popular y empezando a haber una separación entre lo que es el ejército y lo que es la sociedad. Y para terminar, como cuarto ámbito, hablaríamos del militar, en el cual, bueno, una vez que ya se han perdido nuestras colonias desde el punto de vista práctico, ¿no?, y ya viendo que España, bueno, pues se convertía en una potencia de segundo orden, pues hay una redirección estratégica en el sentido del control del territorio. Y de ahí que empiece a mostrar su interés por determinados lugares de África, fundamentalmente en el norte, ¿no?, para el control de Marruecos y del Sáhara, que es donde se cambiará, bueno, por ese ejército, digamos, colonial a un ejército africanista que tanto tendrá que decir a lo largo del siglo XX, pero que eso ya es competencia de otro momento. Para terminar, ya digo, la derrota del año 1898 puso en cuestión ese modelo de restauración canovista y ahora hace falta insuflar un poco de oxígeno a este sistema de la restauración a partir del siglo XX, sobre todo cuando suba al trono Alfonso XIII con 16 años, ¿no?, en 1902, y ya haya una necesidad de regenerar el sistema.